Hay momentos en la vida en los que sientes que algo invisible te rodea. No sabes explicarlo, pero lo presientes, como si hubiera una guerra silenciosa a tu alrededor, una presión emocional que no viene de afuera, sino que parece emerger desde dentro. Te levantas por la mañana cansado, sin haber vivido el día. Decisiones pequeñas te pesan como si cargaras un edificio en los hombros. Te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué nada fluye? ¿Por qué siento esta carga que no logro soltar? Lo que nadie te explicó, lo que casi nadie se atreve a decirte, es que muchas de esas tensiones no son psicológicas, sino espirituales. Y aunque parezca extraño, también hay fuerzas que no quieren que descubras la verdad que estás a punto de escuchar ahora. Porque hay un poder que rompe cadenas que nada en esta tierra consigue romper. Un poder que no viene de rituales, ni de técnicas, ni de métodos modernos de motivación. Un poder que no depende de tu fuerza, ni de tu disciplina, ni siquiera de tu fe. Un poder que antecede al mundo, que desafía el tiempo y que fue liberado hace más de 2000 años, pero que todavía hoy sigue vivo, activo, ardiendo como un fuego que nada ni nadie puede apagar. Ese poder es la sangre de Jesús, pero no de la manera superficial en que muchos la mencionan. No como una frase repetida sin conciencia, no como un amuleto, ni como un eslogan religioso. Te hablo del significado espiritual, legal, eterno y sobrenatural que casi nadie te explicó, y que si llegas a comprenderlo, no de cabeza, sino de corazón, literalmente todo en tu vida cambiará. Porque hay cosas que solo se quiebran con conocimiento, y hay cadenas que solo caen cuando la luz entra donde antes había ignorancia. Por eso, si estás escuchando este video, no es por casualidad. Nada espiritual funciona por casualidad. Dios te condujo aquí porque hay algo que necesitas entender. Algo que tu espíritu lleva años pidiendo sin que tú mismo lo supieras. Hoy vas a descubrir por qué la sangre de Jesús no es solo un símbolo, sino una llave espiritual, una defensa, una cobertura, una limpieza, un acceso y una autoridad. Y por qué muchos creyentes siguen viviendo batallas que ya fueron ganadas, simplemente porque no saben cómo activar aquello que ya les pertenece. Pero antes de entrar en ese misterio, deja que te haga una pregunta directa. ¿Qué es lo que te está atando hoy? No finjas que no lo sabes. No te escondas detrás de respuestas vagas. Tú mismo puedes sentir ese punto débil, esa área donde luchas, esa sombra que regresa cuando crees que ya la habías vencido. Hay heridas que no cicatrizan, pensamientos que no se callan, culpas que no desaparecen, ataques que vienen en los momentos más vulnerables. Hay cosas que el enemigo intenta marcar en tu vida para que creas que son tu identidad, pero no lo son, no te pertenecen, no son parte de ti, son cargas que te fueron lanzadas. Algunas heredadas, otras aprendidas, otras construidas por momentos de dolor. Pero ninguna tiene derecho legal sobre tu espíritu cuando eres cubierto por la sangre del Cordero. La pregunta verdadera no es qué te está atacando, sino por qué sigue funcionando ese ataque. Y aquí está el secreto que nadie te enseñó. El enemigo no teme tus emociones, no teme tus lágrimas, no teme tus palabras, pero sí tiembla ante la sangre, porque la sangre es la prueba eterna de su derrota. Es el recordatorio del día en que perdió toda autoridad sobre ti. Es la evidencia legal en el mundo espiritual de que ya no tiene permiso para tocarte, oprimirte o esclavizarte. Pero si tú no sabes eso, Él sí lo sabe. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La sangre no te libera por existir. Te libera cuando la comprendes, la honras, la declaras y la aplicas. Y tal vez nadie te lo explicó de manera clara. Tal vez creciste escuchando frases como: la sangre tiene poder, pero nunca te enseñaron
¿Qué significa? ¿Cómo opera? ¿Qué activa? ¿Qué cancela? ¿Qué abre? ¿Y qué destruye? Hoy eso termina. Hoy el velo se rasga. Hoy la luz entra. Porque entender el poder de la sangre es entender el corazón del Evangelio. Es entender por qué no estás solo. ¿Por qué no estás a merced del enemigo? ¿Por qué no tienes que vivir con culpa, con miedo, con opresión, con tormento, con condenación, ni con viejos patrones que te han mantenido atrapado por años? En este primer bloque quiero conducirte a ese punto donde tu espíritu comienza a percibir que algo está cambiando mientras escuchas. Es como si una atmósfera distinta te envolviera, como si una comprensión profunda comenzara a abrirse dentro de ti, porque la sangre no es solo un tema. La sangre es un ambiente, una cobertura, una atmósfera de victoria, una protección que no depende de tu fuerza, sino del sacrificio perfecto que ya fue hecho por ti. Y cuando entiendas eso, no solo con la mente, sino en lo profundo del alma, vas a sentir algo que hace años no sientes. Paz, autoridad, claridad, fuerza y libertad. Prepárate. El viaje empieza ahora. Este es el momento donde tu vida comienza a girar hacia un nuevo rumbo. Y cuando terminemos este video, no serás la misma persona que lo empezó. Este es el misterio que nadie te explicó. Este es el poder que cambiará todo. La sangre de Jesús. La guerra invisible y el derecho legal de la sangre. Hay una realidad espiritual que la mayoría de las personas ignora por completo. No estás viviendo solo en un mundo físico. Nunca lo estuviste. Desde el día en que naciste, te moviste dentro de dos dimensiones que coexisten, aunque solo una de ellas puedes ver con los ojos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y aunque hayas escuchado esa frase miles de veces, quizás nunca entendiste lo que realmente implica. Porque lo que significa, en términos simples, es que la mayoría de las batallas que tú crees emocionales son espirituales. La mayoría de los ataques que tú crees psicológicos son espirituales. La mayoría de los ciclos que tú crees personales son espirituales. Y muchas veces lo espiritual no se rompe con fuerza humana, no se rompe con fuerza de voluntad, no se rompe con inteligencia emocional, no se rompe con positivismo ni con frases motivacionales. Se rompe con poder. Y ese poder está en la sangre de Jesús. Pero antes de entender cómo funciona, necesitas comprender por qué existe una guerra espiritual en torno a tu vida. Porque no puedes pelear algo que no entiendes. No puedes vencer una batalla que no has identificado. No puedes cerrar puertas que no sabes que están abiertas. Y aquí viene una verdad que casi nadie te explica. El enemigo no puede tocar tu vida sin un derecho legal. Esto no es superstición, no es misticismo, no es miedo. Es un principio espiritual, una ley. Así como en la tierra existen sistemas legales, acusaciones, evidencias, permisos y prohibiciones, en el mundo espiritual sucede exactamente lo mismo. Hay legalidad, autoridad, jurisdicción, acusación, defensa y veredictos. Y aquí está lo más impactante. El enemigo busca tener un caso contra ti. Busca una puerta abierta, una herida sin sanar, un pecado no confesado, una culpa que no soltaste, un trauma que te mantiene vulnerable, una mentira que creíste como verdad, un dolor que te hizo bajar la guardia, una palabra que te marcaron cuando eras niño, una memoria que te atormenta incluso hoy. Ahí es donde él construye un argumento, ahí es donde forma una acusación, ahí es donde te ataca. Y si no entiendes esto, piensas que tus emociones son solo emociones, cuando en realidad son heridas espirituales que nunca fueron cubiertas. Pero aquí viene lo más importante. La sangre de Jesús
cancela todos los derechos legales del enemigo sobre tu vida. Todos, sin excepción. La sangre es evidencia, es testimonio, es contrato espiritual, es veredicto, es decreto, es sentencia. La sangre declara que tú ya no le perteneces al reino de las tinieblas. Declara que fuiste comprado, perdonado, limpiado, restaurado y liberado. Declara que las acusaciones en tu contra ya no tienen validez. Declara que la deuda fue pagada en su totalidad. Declara que lo que te perseguía ya no tiene permiso para tocarte. Pero hay un problema. Aunque la sangre ya fue derramada, muchos creyentes siguen viviendo como si nunca hubiera existido. Hablan de ella, pero no la entienden. La mencionan, pero no la aplican. La repiten, pero no la creen desde el Espíritu. Y donde no hay comprensión, no hay activación. Por eso el enemigo insiste tanto en mantenerte confundido, cansado, distraído, emocionalmente inestable, espiritualmente seco. Porque un creyente que no conoce el poder de la sangre se vuelve vulnerable. No porque Dios no lo proteja, sino porque no sabe usar lo que ya le pertenece. Escucha esto con atención. Mientras tú vives dudando, el enemigo actúa con certeza. Mientras tú vives temiendo, el enemigo actúa con estrategias. Mientras tú vives cargando culpas, él actúa usando esas culpas contra ti. Pero la sangre interrumpe todo eso. La sangre corta acusaciones, la sangre rompe argumentos, la sangre limpia memorias, la sangre sella puertas, la sangre purifica heridas. La sangre restaura identidad, la sangre desmantela opresiones, la sangre destruye ciclos repetitivos, la sangre establece un no eterno contra toda obra del enemigo. Y aquí quiero que entiendas algo profundo. El enemigo no teme a los creyentes fuertes, teme a los creyentes cubiertos. Puedes sentirte débil, puedes sentirte cansado, puedes sentirte insuficiente, puedes sentirte indigno. Pero cuando entiendes la sangre, descubres que tu fuerza no importa tanto como tu cobertura, porque la sangre no opera basada en tu perfección, sino en su sacrificio. Y cuando su sacrificio se vuelve tu defensa, tu escudo y tu veredicto, las cadenas empiezan a romperse incluso antes de que abras la boca. Te das cuenta. La guerra espiritual no se gana con gritos, no se gana con miedo, no se gana intentando ser fuerte, se gana con legalidad espiritual. Y esa legalidad se llama la sangre del Cordero. Cuando la sangre está sobre tu vida, el enemigo pierde todas las licencias, pierde los permisos, pierde la entrada, pierde las acusaciones, pierde los argumentos. Pierde el derecho de tocar lo que pertenece a Cristo. Por eso estás aquí, porque Dios quiere enseñarte a caminar con una cobertura que el enemigo no pueda atravesar. Una cobertura que marca tu casa, tu mente, tu corazón, tu familia, tu propósito y tu destino. La sangre no es solo protección, es identidad, es territorio, es frontera espiritual. Y cuando comprendas esto, tu vida dará un giro radical. La historia que revela el poder oculto de la sangre, el Éxodo, la noche que cambió la humanidad. Hay historias en la Biblia que no solo cuentan hechos, revelan funcionamiento espiritual. Hay relatos que no solo hablan del pasado, explican lo que está pasando ahora mismo en tu vida. Y si hay un momento en la palabra que revela de forma perfecta el poder espiritual, legal y sobrenatural de la sangre, es la noche del Éxodo. No fue simplemente la liberación de un pueblo, no fue solo una historia de esclavitud, plagas o milagros. Fue el día en que Dios mostró al mundo cómo opera su cobertura, cómo funciona su protección, y cómo la sangre del Cordero interviene en una batalla espiritual que la mayoría de la gente nunca vio. Quiero que imagines esta escena conmigo. La noche más oscura en Egipto,
El silencio pesa, las casas están cerradas. Los israelitas se reúnen dentro de sus hogares, no por miedo humano, sino por mandato divino. Afuera, el ambiente es extraño, tenso, casi irrespirable, como si todo el mundo espiritual estuviera moviéndose detrás del velo. Esa noche, un juicio espiritual estaba por cubrir la nación. Una obra invisible, real, poderosa. Y Dios dio una instrucción que parecía extraña, incluso absurda para la lógica humana. Tomen un cordero, sacrifíquenlo y marquen los dinteles de sus casas con su sangre. Humanamente, no tiene sentido. Racionalmente, suena primitivo, pero espiritualmente es un decreto. Porque Dios no estaba enseñando un ritual, estaba enseñando un principio, un código, una ley espiritual, un principio que hoy sigue vivo, un código que opera todavía, una ley que se activa sobre tu vida cuando entiendes lo que significa la sangre del Cordero. La sangre en la puerta no era decoración, era evidencia. Mientras los israelitas marcaban sus puertas, los ángeles observaban. Había un juicio en camino, sí, pero también había un sello, un límite, una cobertura, una firma espiritual. Y Dios dijo algo que, si lo entiendes, cambia completamente tu visión de la guerra espiritual. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No dijo, cuando vea que oras bonito, cuando vea que eres perfecto, cuando vea que no fallaste esta semana, cuando vea que estás fuerte emocionalmente, no. Dijo, cuando vea la sangre, porque la protección nunca dependió de tu fuerza, sino de su sacrificio. La sangre en la puerta era una sentencia espiritual. Esta casa no pertenece al reino de Egipto. Esta casa no está bajo la jurisdicción del enemigo. Aquí hay pacto, aquí hay cobertura, aquí hay autoridad divina operando. Y esa noche, mientras en Egipto se desataba caos y llanto, mientras cadenas espirituales eran cortadas, mientras un juicio atravesaba el territorio, las casas marcadas permanecían en paz. No por mérito, no por esfuerzo, no por fuerza humana, sino por algo que muchos creyentes hoy no comprenden. La sangre protege lo que cubre. Y aunque esta historia es poderosa por sí misma, lo más impactante es lo siguiente. Ese cordero era solo una sombra, una profecía, un anuncio. Porque miles de años después, en otro escenario, en otra noche, en otro tiempo, el verdadero cordero sería sacrificado, el cordero sin mancha, el cordero perfecto, el cordero cuyo sacrificio no cubriría solo una puerta, sino un destino eterno. Jesús. Cuando Juan el Bautista lo vio, no dijo, ahí está un rabino, ahí está un maestro, ahí está un profeta. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Juan entendía algo que muchos no comprendieron entonces y que muchos aún no comprenden hoy. Jesús no vino solo a enseñarte, no vino solo a darte consuelo, no vino solo a mostrar amor, vino a romper legalidades, vino a cerrar puertas espirituales, vino a cancelar acusaciones, vino a interrumpir sentencias, vino a sellar tu vida con su sangre. Y en el momento de su crucifixión, cuando su sangre cayó sobre la tierra, cuando su cuerpo fue entregado, cuando su espíritu fue ofrecido, las puertas del mundo espiritual temblaron, el velo del templo se rasgó, los cielos se abrieron, el acusador perdió su caso, el reino de las tinieblas fue derrotado legalmente. Ese fue el éxodo definitivo, la liberación eterna, la salida de la esclavitud espiritual. Ya no era la sangre de un cordero físico sobre una puerta, era la sangre del Cordero eterno sobre tu vida. Y eso significa que todo lo que intentaba destruirte ya no tiene permiso. Todo lo que te perseguía ya no tiene legalidad. Todo lo que te acusaba quedó silenciado. Cuando Dios mira tu vida, Él no ve tus errores.
ve la sangre. Cuando el enemigo intenta acusarte, Dios no ve tu pasado, ve la sangre. Cuando la oscuridad intenta tocar tu casa, Dios no ve tus debilidades, ve la sangre. Por eso el Éxodo no es solo una historia antigua, es un espejo de lo que la sangre de Jesús hace contigo cada día. La sangre te separa, la sangre te distingue, la sangre te protege, la sangre te identifica, la sangre te levanta, la sangre te legitima, la sangre te declara libre. Por eso estás aquí, porque Dios te está llevando por un éxodo personal, y aunque estés viviendo noches oscuras, aunque sientas presión espiritual, aunque haya batallas internas, lágrimas, cansancio, culpas o heridas, la sangre del Cordero sigue siendo suficiente. No importa la fuerza del ataque, no importa la dureza del desierto, no importa la magnitud del dolor, si la sangre está en tu vida, nada puede tocar lo que pertenece a Cristo. Revelación espiritual, lo que la sangre hace en lo invisible y por qué cambia todo. Hay momentos en la vida en los que te preguntas, ¿por qué siento esta presión? ¿Por qué sigo luchando con lo mismo? ¿Por qué avanzo 2 pasos y retrocedo 3? ¿Por qué siento que algo invisible me frena, me acusa o me oprime? Y aunque parezca emocional, psicológico o circunstancial, muchas veces la raíz está en un nivel que no se puede ver, pero sí se puede sentir. La Biblia lo llama lugares celestiales, batallas espirituales, autoridades de las tinieblas. Y aunque estas palabras suenen muy teológicas, la realidad es simple. Lo espiritual es más real que lo que estás viendo ahora mismo. Y la sangre de Jesús actúa justamente en ese nivel. Porque antes de manifestar cambio en tu vida visible, primero rompe cosas en tu vida invisible. Y aquí viene la revelación que transforma el corazón. La sangre no solo te limpia, te reposiciona. Cuando Jesús derramó su sangre, no solo te perdonó, te trasladó, te movió de reino, te desconectó de influencias espirituales que no tenían derecho sobre tu vida. Te reubicó legalmente bajo su autoridad. Antes, tú estabas vulnerable a ataques, a ciclos emocionales que no podías romper, a voces internas que te acusaban, a culpas que te perseguían, a heridas que seguían abiertas, a puertas espirituales que otros habían abierto antes de ti. Pero ahora hay una marca sobre ti que no existía antes. Un sello, una protección, una evidencia espiritual que el enemigo no puede ignorar. Y esta es la parte que pocas personas entienden. La sangre no es un símbolo, es un documento espiritual. Es como un decreto registrado en el cielo que dice: este hijo pertenece al reino de Dios. Toda acusación contra él es anulada. Toda obra de las tinieblas contra él es ilegal. Y cuando entiendes esto, tu espíritu cambia. Tu forma de pelear cambia. Tu forma de orar cambia. Tu forma de ver las batallas cambia. Tu forma de interpretar el desierto cambia. Tu forma de enfrentar ataques cambia. Porque descubres que no estás sobreviviendo una guerra, estás venciendo una guerra que ya fue ganada. Pero todavía hay algo aún más profundo. La sangre no solo cancela culpas, rompe voces. Esa voz que te decía: no eres suficiente, nunca vas a cambiar, siempre vas a fallar. Dios está decepcionado de ti. Tu pasado sigue siendo tu identidad. Esa voz, después de la sangre, pierde autoridad. El enemigo puede hablar, pero ya no puede acusarte. Puede gritar, pero ya no puede condenarte. Puede intentar presionarte, pero ya no tiene derecho legal sobre ti. Y aquí hay algo poderoso. La sangre habla, sí, habla. La Biblia dice que la sangre de Abel clamaba, pero la sangre de Jesús clama mejor que la de Abel. Eso significa que, mientras el enemigo intenta hablar contra ti, la sangre habla a tu favor. Mientras el enemigo presenta argumentos,
La sangre presenta defensa, mientras el enemigo intenta recordarte tu pasado. La sangre declara tu futuro, mientras el enemigo intenta encadenarte a patrones familiares. La sangre anuncia que tú eres la ruptura de esa historia. Y aquí viene una revelación que, si la recibes, puede cambiar tu vida. La sangre no solo te limpia del pecado, te limpia de la memoria del pecado, de la culpa, del trauma, de la vergüenza, de la sensación de indignidad, de ese peso emocional que te hacía sentir que nunca eras suficiente. Muchos creyentes fueron perdonados, pero no liberados de la memoria emocional de sus errores. Y por eso no pueden avanzar, porque siguen cargando mentalmente algo que ya fue cancelado espiritualmente. Pero cuando la sangre entra, ella no solo toca tu espíritu, toca tu mente, toca tus emociones, toca tu historia, toca tu identidad. La sangre limpia lo que nadie más puede limpiar, restaura lo que nadie más puede restaurar, reconstruye lo que nadie más puede reconstruir. Y ahora quiero que escuches esto con el espíritu. La sangre también cierra puertas, puertas que tú abriste por ignorancia, puertas que otros abrieron antes de ti, puertas que nacieron de heridas, puertas que nacieron de traumas, puertas que nacieron de pecados emocionales, puertas que nacieron de palabras malditas que te dijeron, puertas que nacieron de ambientes tóxicos en los que creciste. La sangre las cierra. No importa cuánto tiempo hayan estado abiertas, no importa cuántas generaciones hayan sido afectadas, no importa cuántos ciclos hayas repetido, la sangre dice, hasta aquí. Esto termina hoy. Este patrón no continúa. Esta cadena no pasa a tus hijos. Esta historia no gobierna más tu vida. Y aquí viene una de las revelaciones más hermosas de todas. La sangre no te recuerda lo que fuiste, te recuerda quién eres ahora. Porque tu historia no se define por tus errores, se define por su sacrificio. Tu identidad ya no se construye por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo. Tu valor ya no depende de tus heridas, sino de su entrega. Tu futuro ya no está condicionado por tu pasado, sino por su propósito. Cuando entiendes esto, tu espíritu respira, tu alma descansa, tu mente se alinea, tu corazón se estabiliza, porque empiezas a ver tu vida desde un lugar más alto, desde la perspectiva del cielo. Y entonces entendemos algo fundamental. La sangre no solo te cubre, te posiciona, te blinda, te legitima, te transforma. Y quiero que grabes esta frase en tu corazón. Dios no te protege según tu perfección, sino según su pacto contigo. La sangre es ese pacto, ese contrato eterno, ese sello que nadie puede borrar. Por eso la sangre no es opcional, no es un accesorio espiritual, no es un término religioso, no es algo simbólico, es la defensa del creyente, es la autoridad del Hijo de Dios. Es el escudo contra la acusación, es la frontera entre tu vida y la destrucción, es el decreto que sostiene tu propósito, es la garantía de tu victoria, es el lenguaje legal con el que el cielo responde a la tierra. Cuando entiendes esto, dejas de orar con miedo y comienzas a orar con autoridad. Dejas de caminar inseguro y empiezas a caminar cubierto. Dejas de esperar el ataque y empiezas a activar la protección, porque descubres que nada puede tocar lo que está bajo la sangre. Nada puede derribar lo que Dios selló. Nada puede acusar lo que Él justificó. Nada puede frenar lo que Él redimió. Y esta es la revelación que Dios quiere depositar hoy en tu espíritu. La sangre no solo cambió tu eternidad, cambia tu presente, tu ambiente, tus emociones, tu mente, tus batallas, tu identidad, tu historia, tu destino. Y si recibes esta revelación, si permites que cale profundamente en tu corazón, todo en tu vida comenzará a alinearse con un principio eterno.
La sangre de Jesús no falla, nunca ha fallado, nunca fallará. A sangre que habla más fuerte que tu pasado. Hay algo que casi nadie te explica. La sangre de Jesús no solo te limpia, también te defiende. La Biblia dice que la sangre de Jesús habla cosas mejores. Hebreos 12:24. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que cuando tu mente te acusa, cuando el enemigo te recuerda tus errores, cuando tu pasado quiere decir que no mereces nada, la sangre de Jesús levanta la voz y dice: este es perdonado, esta es libre, él no pertenece más a la culpa, ella no está condenada. La sangre de Cristo cancela argumentos, rompe sentencias espirituales y destruye cadenas que tú ni sabías que existían. No importa cuántas veces o cuántas personas te señalaran, no importa el peso que intentaste cargar solo, la sangre de Jesús declara una verdad eterna sobre ti. Tú no eres lo que hiciste, tú no eres tu pasado, tú eres lo que Cristo pagó por ti. Y ese precio fue sangre, no opiniones humanas. Cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. No caminas más derrotado ni mendigando amor. Caminas con la certeza de que ya fue pago, ya fue quitado, ya fue vencido. Dilo en voz baja ahora mismo: la sangre de Jesús habla por mí. La sangre que rompe cadenas invisibles. Hay batallas que no son externas, son internas. Son pensamientos, miedos, patrones que se repiten una y otra vez. Son puertas que nunca logras abrir, oportunidades que siempre parecen escapar. Pero escucha esto con atención. La sangre de Jesús no solo limpia, también libera. Cuando Cristo derramó su sangre, las cadenas que te ataban en lo espiritual perdieron su derecho sobre ti. Esas cadenas de ansiedad, de confusión, de tristeza, de ciclos repetidos. Esas cadenas de personas que dijeron que tú no puedes, tú no sirves, tú no vas a lograrlo. Todo eso pierde fuerza cuando la sangre entra. Porque donde llega la sangre de Cristo, hay libertad, hay claridad, hay paz, hay fuerza, hay renacimiento. Tal vez tú no lo ves todavía. Tal vez sientes que nada cambia. Pero en el mundo espiritual ya hubo un rompimiento. La sangre de Jesús abre caminos que por años estuvieron cerrados. Libera áreas de tu vida que tú mismo no sabías que estaban bloqueadas. Y lo mejor de todo, no depende de tu fuerza, depende de su sacrificio. Repite dentro de ti: lo que me ataba ya no tiene poder sobre mí. La sangre que te da acceso a una nueva vida. Cuando Jesús derramó su sangre, no solo cerró tu pasado, abrió tu futuro. La sangre de Cristo no es solo un escudo, es una llave que te da acceso a lo que antes estaba prohibido para ti, acceso a la presencia de Dios, acceso a paz real, acceso a identidad, acceso a propósito, acceso a gracia diaria. Por eso la Biblia dice que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Antes, solo unos pocos podían acercarse. Ahora tú puedes. Antes había culpa. Ahora hay puertas abiertas. Esa sangre te da permiso para volver a Dios sin miedo, para empezar de nuevo, para creer otra vez, para soñar otra vez. Y aunque el enemigo te diga: Dios no te va a escuchar, después de todo lo que hiciste, ¿con qué cara vas a orar? La sangre responde: Él puede entrar, ella puede acercarse, ya fue pagado. La sangre de Jesús no solo cambia lo que pasó, cambia lo que viene, cambia tu historia, tu ambiente, tus batallas y tus posibilidades. Hoy, ahora mismo, puedes caminar con la seguridad de que no estás solo. La sangre de Cristo te cubre, te respalda y te acompaña. Dilo con fe: por la sangre de Jesús, una nueva vida comienza en mí.